Bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Patio. Esta semana, Julia Escoda y yo estaremos con Cecilia Calvo. Con Cecilia hablaremos del pensamiento multiplicativo, que a pesar de decirse multiplicativo, incluye división y multiplicación, entre muchas otras cosas. Hablaremos del equilibrio entre memorizar y razonar. Y, sobre todo, entraremos en un tema que ya le teníamos muchas ganas, que son las tablas de multiplicar. Empezamos. Las matemáticas son apasionantes, pero enseñarlas y aprenderlas aún más. Queremos acompañaros a descubrirlas y disfrutarlas. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Patio. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Patio. ¿Qué tal? Yo soy Pau Mateu. Estamos aquí hoy, como siempre, con Julia Escoda. ¿Qué tal, Julia? Hola, ¿qué tal? Y hoy estaremos, el día de hoy, con Cecilia Calvo. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Nosotros también, ya era hora que... Ya, primera vez que la invitamos, pero esperamos que no sea la última, de verdad. Yo estaré encantada de recibir su invitación. Os la presento para quien no la conozca, ¿vale? Cecilia es licenciada en matemáticas y también doctora en didáctica de las matemáticas y profesora de matemáticas. De hecho, ahora estás ejerciendo como profesora también. Sí, Siempre, creo que ¿no? muy pocos años en mi vida he dejado de hacerlo. Este año tengo un grupo de primero de eso, primero del liceo, de secundaria, depende de donde nos estén escuchando y les suene, es el de alumnos de 12 años, y también de primero de bachillerato. Pero eso va cambiando, cada año cambio el grupo. También está en primaria, creo, ¿no? Sí, estuve, 3, 4 años también. Pero menudo salto, ¿eh? Debe ser interesante pasarte de 12 años a... Sí, además yo he enseñado matemáticas en la universidad, en la licenciatura de matemáticas, en ingeniería también. O sea, me he paseado por las clases de matemáticas de muchísimas edades diferentes. Bueno, uno de los beneficios de tener más de 30 años dentro de las aulas es que acabas probando casi de todo. Qué guay. Cecilia también es una de las referentes didácticas de Innovamat. Desde el principio. Desde el principio de Innovamat. Y de hecho, en la parte primaria, sobre todo, se centró mucho en la parte de numeración y cálculo. Y creo que hoy podríamos hablar aunque las matemáticas están llenas de conexiones, podríamos centrarnos hoy en este bloque o en este saber, no sé cómo decirlo. Sí, un bloque temático. Bloque temático. Sí, está bien. Y me gustaría empezar con una reflexión, la estaba pensando, creo que es medio en broma, medio verdad, ya veréis, pero siempre comentamos, es sobre la división, pero no la división de 2 cifras. Porque hay esta broma o esta reflexión que es, ¿quién sabe dividir entre 2 cifras? Y la teoría es que los únicos que saben hacerlo son los alumnos de cuarto de primaria, porque es cuando se enseña y cuando te aprendes el algoritmo de dividir entre 2 cifras. También lo saben los maestros de cuarto de primaria y por gajes del oficio o por rebote, por necesidad, los padres y madres de alumnos de cuarto de primaria, ¿no? ¿Tú qué piensas de esta...? Bien, Y nadie más, ¿no? Y nadie más. Ya luego te olvidas. Luego te olvidas, ya no sirve nada, ya usas la calculadora. Sí, pero bueno, es como una broma, digamos, bastante conocida en el ramo de los profesores de matemáticas, digamos, porque es como dejar en evidencia el absurdo, ¿no? De una cosa que le damos tanta importancia en un momento muy puntual. Pero yo escuché el podcast que grabaron hace unos días con Laura y me parece que para enlazar tu broma con hablar de numeración y cálculo y, digamos, y dar un paso más en lo que decía Laura, creo que podemos hablar justamente, ella hablaba de pensamiento aditivo, donde la suma y la resta eran como 2 caras de una misma moneda, y hoy podemos hablar de pensamiento multiplicativo, que hablaríamos entonces de la multiplicación y la división, ¿sí? Y una de las cosas que me gustaría destacar es una de las cosas en las que yo creo que Laura hizo mucho hincapié, y es que lo primero de todo es desvincular que saber multiplicar y saber dividir no es solo saber los algoritmos. O sea, una persona puede saber dividir entre 2 cifras sin que eso signifique que se acuerde cómo funcionaba el algoritmo de la división entre 2 cifras. Y puedes saber aplicar el algoritmo, ¿no? Y no tener ni idea de que lo que está haciendo, digamos, ¿no? Que puede ejecutarlo, pero ni siquiera es capaz de darse cuenta de si el resultado que le ha dado es correcto o no. ¿Sí? Por lo tanto, intentaremos hacer un enfoque muy parecido al de la semana pasada. Bueno, no sé ni cuándo lo grabaron. Yo lo escuché la semana pasada, el podcast. Creo que hace ya un mes. Sí, pero bueno, que es pensar en pensamiento multiplicativo, que es todas aquellas aprendizajes que tenemos relacionados con la multiplicación
¿sí? Con el hecho de hacer grupos, ¿no? Agrupar, y con las operaciones inversas de la multiplicación, digamos que serían las divisiones. Para hacer ¿sí? un paréntesis, suma y resta, pensamiento, lo que llamamos así técnicamente pensamiento aditivo, Sí. es dos caras de la misma moneda, igual que Multiplicación y división. también es lo mismo, el mismo cajón, ¿no? O sea, Por ejemplo, y una cosa que me gustaría aclarar, muchas veces decimos dividir es repartir, pero no solo es repartir, a veces es repartir y a veces hacer grupos. A ver, un ejemplo muy simple. Nosotros sabemos que 3 grupos de 4 caramelos, por ejemplo, nos hacen 12 caramelos, porque 3 por 4 da 12, ¿sí? Eso es un hecho conocido, 3 por 4 es 12. Ahora miremoslos desde el otro punto de vista. Si yo tenía 12 caramelos, ¿sí? Y los quiero poner en bolsitas de A4, ¿sí? Si quiero hacer grupos de 4, ¿para cuántos grupos me da? 12 dividido 4 es 3, porque hemos dicho que 3 por 4 es 12. ¿Sí? Y si yo tenía 12 caramelos y los quiero repartir entre 3 personas, ¿cuántos caramelos le tocan a cada uno? Entonces, las dos, por eso hablaba de como las inversas de la multiplicación, porque aunque la multiplicación es una sola y es conmutativa, 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3, cuando lo vemos desde el lado de la división, a veces lo vemos como la respuesta a una pregunta de cuántos grupos puedo hacer, o la otra es de qué medida es cada grupo de los que puedo hacer. Puedo hablar de los caramelos que hay dentro de cada bolsa o de puedo la hablar del número de bolsas. Exactamente, ¿no? exactamente. Eso tiene nombres específicos en didáctica, división cuotativa y partitiva, pero digamos eso no nos interesa. Lo que nos interesa, digamos, es que nos involucramos para que los alumnos tengan claro que cuando hablamos de dividir, a veces hablamos de repartir y a veces hablamos de hacer grupos. Porque, y aquí también relaciono con el podcast que escuché de Laura, de saber dividir significará saber resolver situaciones que involucren repartos o agrupaciones. Igual que saber multiplicar significará resolver situaciones donde haya grupos, por ejemplo, donde haya, por ejemplo, la posibilidad de contar cuántas sillas hay en un auditorio de la que sabemos que hay 10 filas y que cada fila tiene 8 sillas, ¿no? Entonces, saber qué es saber multiplicar y qué es saber dividir, resolver situaciones que involucren este tipo de operaciones. Algunos niños sabrán además el algoritmo, ¿sí? O algunos adultos sabrán el algoritmo, pero el algoritmo es solo uno de los aspectos que hay en entender que saber multiplicar y saber dividir es otra cosa, ¿sí? Pero a mí me gustaría aclarar, y en eso sí creo que me separaré un poquito, porque también a la gente le gustará escuchar cosas diferentes, sino que repita que todo lo que dijo Laura estoy totalmente de acuerdo, es que también tenemos en el pensamiento multiplicativo, no solo tenemos cálculo exacto, sino también tenemos cálculo aproximado, ¿sí? A mí me interesa, por ejemplo, que un niño, si yo le pregunto cuánto da 19 por 39, ¿sí? Un niño no cuando empieza a multiplicar, pero un niño al final de la primaria, si yo le digo cuánto da 19 por 39, entienda que eso no es un cálculo que yo le estoy pidiendo para que haga mentalmente. Claro, de hecho, aquí yo te diría, bueno, es que yo la tabla del 19 no te la sabes. No me la sé, no me la han enseñado. Ni la del 19 ni la del 39, No, que era no tu llegaba. escapatoria, pero no importa. Pero a veces nosotros en nuestra vida diaria no necesitamos saber el valor exacto de esta multiplicación. Pero 19 por 39 tiene que ser parecido a 20 por 40, ¿no? Y 20 por 40, 2 por 4 da 8, o sea que 20 por 40 tiene que dar 800. Por lo tanto, 19 por 39, yo ya sé que da cerca de 800 y un poco menos de 800. Sí. Si quiero puedo ir a ajustar, pero saber eso es pensamiento multiplicativo. Un niño que sepa hacer el algoritmo quizás te lo diga perfectamente cuánto da 19 por 39, pero no es capaz de estimar, de dar una respuesta aproximada y por lo tanto tampoco es que podemos decir que tiene todo el conocimiento del pensamiento multiplicativo. Por lo tanto, en el pensamiento multiplicativo tenemos cálculo exacto
y cálculo estimativo. Dentro de cálculo exacto, muchas veces tenemos cálculo mental, que podría ser el nivel de las tablas, cálculo escrito, que podría ser el nivel de los algoritmos, pero también hay un buen uso de la calculadora. ¿Sí? Y en el caso de la multiplicación y la división, en el caso del pensamiento multiplicativo, saber utilizar bien la calculadora es muy adecuado. Porque imaginen ustedes que tienen que hacer una división como es, por ejemplo, 19 dividido entre 4, ¿sí? Y ustedes quieren la división entera, no la división decimal, ¿sí? Porque da decimal, ¿no? Sí. Pues claro, si lo hago en la calculadora nos da decimal, digamos, 19 entre 4. Pero si yo estoy resolviendo un problema de caramelos, entre cuántas personas lo puedo repartir, no puedo dividir a las personas en decimales ni a los caramelos en decimales. Por lo tanto, me interesa saber que 19 dividido entre 4 da 4 y que me sobran 3, residuo 3. Pero eso la calculadora no lo dice, digamos. Y entonces saber utilizar la calculadora para hacer divisiones en el conjunto de los números naturales también requiere digamos, un aprendizaje específico. Por lo tanto, pensamiento multiplicativo tenemos cálculo exacto y cálculo estimado, pero también tenemos estrategias para saber calcular mentalmente, para saber utilizar el papel y para saber utilizar la calculadora. Y que muchas veces... Es mucho más complejo, claro, de que solamente saber dividir. Y que te quedas solamente con esto, ¿no? Te quedas solo con el algoritmo. Sí, sí, sí. Y justamente con eso, con lo del algoritmo, a mí, o sea, lo que comentabas, ¿no? Tenemos como el cálculo mental o lo que sea, pero justamente una de las cosas que hablamos con Laura era como otras estrategias que no siempre apoyarnos en la memoria, ¿no? En el pensamiento multiplicativo también podemos llegar a esto, además, a no depender de la memoria siempre. Además, los maestros y los padres y los niños no digo exactamente el curso porque nos pueden estar escuchando de distintos países y, digamos, si tienen pequeñas variaciones, pero ya lo sabemos que a los 7, 8 años los niños aprenden las tablas, ¿sí? Y claro, yo como soy una señora grande, digamos, seguro que todos se entienden que a mí me enseñaron las tablas de memoria. Y a mí también, ¿eh? Ah, ¿sí? Pero tú eres la mitad de joven, o sea que... Pero igual. Yo me acuerdo bueno, allí... Una detrás de otra. Una detrás de otra, y ir a casa con los deberes de memorizadas. Sí, para mañana la del cuadro. A la mañana, claro. Y por orden, digamos, sí, exactamente. Sí. Bueno, pasa una cosa muy similar. Ella hacía el comentario de una suma 7 más 8, una suma de estas pequeñitas que también, a ver, hay gente más grande que nosotros que le enseñaban las tablas de sumar. Porque eran las tablas, ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Les enseñaban a sumar, digamos, de memoria, todos los dígitos más dígitos, ¿no? 7 más 8 es 15, 7 más 9 es 16, 7, ¿no? Así. Vale. Bueno, eso... No lo sabía esto. Eso no, no. Es todavía, digamos, más antiguo, digamos, de lo que estamos hablando. Y bueno, pero nosotros casi que aprendimos la multiplicación aquí. Pero en realidad podemos construir las tablas de multiplicación también sobre una base de hechos conocidos y hechos derivados. Nuestra máxima siempre es la misma. Memorizar, si tenemos capacidad para memorizar, aprovechémoslo, ¿sí? Pero queremos una memorización, digamos, que sea robusta, que soporte el tiempo, que soporte... No es memorizar para un examen y después olvidarme, ¿no? Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos memorizadas y si algunos tenemos más capacidad de memoria y otros menos. Por lo tanto, lo que es importante es que independientemente de la capacidad de memoria que tengamos muy buenas reglas de derivación para que de los pocos hechos que no sabemos de memoria seamos capaces de derivar otros hechos, ¿sí? Que de hecho se basa, lo he dicho muy rápido, pero esta idea de hechos conocidos, hechos derivados, se basa en esto. En eso. Hechos que conozco y que como más sepa derivar, menos hechos tengo que conocer, ¿no? Exactamente. Es un poco la idea. Exactamente. Si sabes más conocidos, derivarás para otras cosas. Ya. Pero no es un problema. O sea, las capacidades de memoria de los humanos son diferentes y no tiene sentido que todos nos planteemos aprender sin resultados de multiplicaciones todos al mismo tiempo. Y que es diferente un poco la memoria, un poco como a corto plazo que a largo plazo, ¿no? las... Porque al final, a corto plazo, pues a lo mejor sí que puedes memorizar muchas cosas, pero luego yo ahora cuando soy adulta digo, vale, es que esas tablas que aún me acuerdo son las que uso en mi día a día o que tengo más a mano, pero hay algunas
personas que ya como más para arriba van, es como ya un poco peor, ¿no? En ese sentido, hay estudios que dicen cuáles son las que más le cuestan a los niños, ¿no? Y si ya lo sabemos, que las que les cuestan son 7x6, 6x8, 7x8 también, ¿no? 7x8, que estas cuestan mucho. Entonces, busquemos estrategias para ayudarlos explícitamente a los alumnos que si en algún momento se olvidan, entonces tengan una estrategia para recordarlo, ¿no? Ponnos algún ejemplo de hechos conocidos. A mí el que me encanta, derivados. porque además después de que caí en ese hecho derivado, ese hecho conocido, es que digo, ¡ay, qué liberación! Es una que es 7x6, puede ser que no sea fácil, ¿no? Vale. Pero 7x3 es facilísima. 7x3 es facilísima, sí, de acuerdo. Sí, 21. 21. 7x6 tiene que ser el doble de 21. Porque nosotros podemos focalizar, digamos, ¿no? Si tenemos, imaginemos, uno de estos camiones que tienen 6 ruedas, ¿sí? Y vemos un convoy de 7 camiones, ¿sí? Entonces, nosotros si estamos en un lateral de la carretera, vemos 7x3. ¿Sí? Pero sabemos que del otro lado hay el doble. lo mismo. Por tanto, 7x3 es 21, pero yo sé que hay 42 ruedas, porque 7x6 es el doble de 7x3. Esa es muy fácil. Para 7x8, ¿qué pasa? 7x4 es 28 y por lo tanto a algunos niños hacer el Es doble más 28 complicado. puede ser que les sea difícil. Otros que no, porque es el doble de 20 y el doble de 8. O el doble de 30 y le quitas el doble de 2. Hay muchas estrategias Uy, diferentes. ¿cuántas cosas has dicho ahora de golpe? ¿Sí? Sí, pero bien, bien. 28 es 30 menos 2. Vale. Por lo tanto, si yo he de hacer el doble de 28, hago el doble de 30 y le quito el doble de 2. Que es 4. Vale. Es decir, 60 menos 4, que es 56. Ok, vale. Pero no es la única estrategia la de hacer dobles, ¿sí? Hay otra estrategia que es, por ejemplo, ir a un resultado cercano que me lo sepa. Por ejemplo, puede ser que me sepa 7x7, ¿sí? 7x7 es 49, por lo tanto 7x8 tiene que ser 49 más 7, porque es un grupo más, ¿sí? O es la misma cantidad de grupos, pero que pongo un elemento más en 8 cada por uno. 8 menos 8, ¿no? Exacto, sí, o sea que hay muchísimas variedades, pero la cuestión está que no agobiemos a los alumnos en que tengan que saberlos todos por memoria, y por eso una estrategia que puede servirle a algunos padres si nos están escuchando cuando están en este trabajo de ayudar a sus hijos a memorizar las tablas, una de las estrategias que podemos usar es, primero, le damos una hoja donde estén escritas todas las tablas, ¿sí? Y después le vamos diciendo a los alumnos o a los hijos, en este caso, que tienen que tachar 2, digamos, porque ya se las saben. Y al día siguiente vienen y tachan otras 2. Y entonces esto hace fijarse mucho en las propiedades. Porque, por ejemplo, si yo ya tengo el resultado de 8x2 escrito, tacho el de 2x8, porque ya sé que si necesito el de 8x2, busco en el Claro. otro. Si tengo los resultados de la tabla del 2, que son dobles, los tacho. Y así voy eliminando y le sacamos también esa ansiedad que hay Que no hay asociada. tantas, ¿no? Que no hay tantas, que cuando las vas haciendo así, cada vez te tienes que recordar de menos y te apoyas mucho más en las... Pero en los es malo hechos. dedicar tiempo a memorizar. A ver, no es malo dedicar tiempo a memorizar, porque también te dedicamos tiempo en la escuela a memorizar poesías, Vale. o también memorizamos canciones, pero justamente cuando memorizamos poesías y memorizamos canciones, hay también... No memorizamos cosas al azar. Imagínense lo difícil que sería memorizarse una lista de palabras de 4 letras que no tengan sentido. ¿Sí? Si no tienen sentido, aprenderme listas de palabras de 4 letras sería muy difícil. Pero si las palabras tienen sentido, yo les puedo dar una narrativa en mi cabeza que me ayude a poema, ¿no? recordarlo. Un poema. Un poema, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, lo que tenemos que tener claro es que si nosotros hemos construido las tablas dándole sentido, ayudamos a esto que sea más fácil la memorización. Y si no es memorizado, que sea automático, o sea, que sea un apoyo en otro hecho que sí está memorizado, pero que la deducción es tan rápida que casi que desde el exterior ni ves que
que no la tiene memorizada, porque la tiene automatizada y sabe enseguida que me piden 7×6, yo ya sé que tengo que ir inmediatamente a pensar el 7×13 y duplicar. Y entonces, en ese sentido, memorizar no está mal por sí mismo. El tema es qué imagen damos a los niños de qué son las matemáticas. Y las matemáticas no es una serie de cosas de memorizar. Matemáticas es saber elegir qué quiero memorizar y qué quiero deducir. Saber elegir cuándo voy a hacer un cálculo mental, cuándo voy a hacer un cálculo escrito y cuándo utilizaré la calculadora. Saber elegir cuándo la situación que me proponen requiere un cálculo exacto y cuándo un cálculo estimativo. Y esa capacidad para decidir, que es tan importante para ser flexible y conocer muchas matemáticas, el problema, y esto volvemos a insistir porque siempre lo decimos así, es que muchos de nosotros las desarrollamos de manera natural, ¿sí? Porque nos gustaban más las matemáticas o porque tuvimos más tiempo para reflexionar sobre ellas o porque en casa, digamos, teníamos otro tipo de estímulos que nos hacían pensar en estas cuestiones. Pero hay muchos niños que esa oportunidad no la tienen para desarrollarlos por sí mismos. Y por lo tanto, si nosotros le introducimos estas estrategias, discutirlas explícitamente en el aula, les damos oportunidades a alumnos, digamos, que de una manera, digamos, autónoma no descubrirían estas cosas, a ver que hay maneras más fáciles de hacer. Claro, porque si alguien se olvida de una multiplicación, la idea no es decirle... Lo que yo sé, ¿no? El 7×8. Sí. Acuérdate, era 56, ¿no? No, es decirle, mira, truco, yo me acuerdo que 7×7 es 49 y te vas a ver si él utiliza eso y además está no solo escribiendo el resultado que necesitaba, sino haciendo una deducción, que las matemáticas es una ciencia deductiva, o sea que claro, principalmente... y porque esto al final... Tener estas estrategias me va a llevar a cuando haces una multiplicación más compleja de algo que no te has memorizado o que no has automatizado, de que tengas estrategias que tú sepas que puedes recorrer a ellas, ¿no? Que puedas ir a buscar, ostras, pues cuál era el doble o cuál es el aproximado que sí que me sé o no, para poder buscar una forma de resolverlo sin tener que llegar como a algo que no sea transparente para mí, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Warwick, de Eddie Gray, que justamente analizan diferentes alumnos, digamos, que están, catalogados de rendimiento bajo, medio y alto, y descubren justamente que los alumnos que tienen, rango alto, tienen menos hechos conocidos, porque toda su capacidad, toda su intención va en desarrollar reglas de derivación y no memorización. Han sabido seleccionar, ¿sí? Pero si nosotros les pedimos a los alumnos que lo aprendan de memoria, es que no les estamos invitando a seleccionar y por lo tanto lo que queremos es invitarlos a que pasen a los grupos, digamos, superiores. Sí, que a veces esto nos pasa con los que tienen más dificultades, que es, bueno, al menos que se lo sepa de memoria. No, pero estamos escribando... ¿Para qué? Porque si al menos, si es un alumno con más dificultades, es probable que utilice más la calculadora en algunos momentos. Yeah. Dediquemos ese tiempo a que razone, digamos, a que sepa que si él pone en la calculadora 7×8 y a veces te equivocas cuando tecleas en la calculadora y en vez del por pones el más y le da un 15... Entonces, que algo internamente le diga que 7×8 no puede dar 15, porque él se sabe como mínimo que 7×6 da 42, entonces esta tiene que dar más grande. Eso es mucho más importante. Eso hacemos alumnos más competentes. ¿Sí? Claro. No sé si tiene una pregunta, pero me gustaría comentar una cosa sobre el pensamiento multiplicativo. Es seguro que, bueno, ahora que Pau decía que a él también le hicieron aprender las tablas de memoria, es posible que también te hayan hecho aprender de memoria propiedades como la conmutativa o propiedades como la distributiva, que eran unas cosas como muy, muy abstractas. O frases así, digamos, que nos las sabemos todos como grabadas a fuego, como el orden de los factores no altera el producto. Total.
A ver, si yo trabajo 3 horas a 4 euros o 4 horas a 3 euros la hora, te aseguro que cobro en las dos lo mismo, pero no me parece que sea lo mismo trabajar 3 horas a 4 euros que 4 horas a 3. O sea, hay modelos que muestran mucho más que el orden de los factores no cambia el resultado. Pero no es lo mismo. Bueno, sí, pero bueno, era un ejemplo. A los niños sabes que no les sorprende nada eso, ¿no? No tienen la dimensión de esto. Bueno, trabajo 3 horas a 4 caramelos y ya les parece bien. Pero claro, un modelo rectangular, un modelo del que ya comenzábamos, ¿no? De decirle, ¿no? que hay filas de sillas, 3 filas de 4 sillas cada uno. Hay 12 sillas, pero si la miro del costado serían como 4 de 3 y por lo tanto ahí ven que el resultado es el mismo. Pero hemos de focalizar mucho que el resultado es el mismo. La situación puede ser completamente diferente. Esa es una propiedad conmutativa que si nosotros hacemos un aprendizaje lleno de significado, muy relacionado con situaciones que le den sentido a multiplicar, los alumnos descubren por ellos mismos. Y con la conmutativa creo que la sensación que tengo yo es que a veces se le da mucho peso al nombre. Al nombre, sí. Es muy importante que te acuerdes que esto es la propiedad conmutativa y lo importante es que entiendas que lo importante es que cuando te aprendas la última tabla que te aprendas, ya sabes que si estás aprendiendo la tabla del 7 como la última, ¿no? Claro, 2 por 7, ya lo sé porque es 7 por 2. 3 por 7, ya lo sé porque eso es lo importante de la tabla de la propiedad conmutativa. Entenderlo y no tanto como saber que eso se llama propiedad conmutativa. Bueno, ya lo sabrás. Sí, y ya está. Y yo aquí veo un poco la relación con lo que hemos empezado al principio de todo, con eso de yo ahora memorizo el algoritmo de dividir, luego de dividir en 2 cifras, ¿no? Que era como ese momento que hemos visto clarísimo con la medio broma que explicaba Pau, que estamos apoyados en la memoria, que en el momento en que ya no lo usamos ya perdemos como los pasos, ¿no? Ya no nos acordamos de dividir. Bueno, cogemos la calculadora, ¿no? En ese sentido. Entonces... Ahora hago 2 comentarios. Ahora retomo el de la división de 2 cifras. Me gustaría terminar el de la conmutativa, agregarle la propiedad distributiva, porque aquí esta propiedad distributiva muchas veces no son conscientes los alumnos de cuánto la usan y aparece después cuando están en secundaria con X y Y, no sé qué, y parece como una cosa nueva. Pero en realidad, cuando yo le pongo una distribución a los alumnos de sillas, que hay 12 filas de 7 sillas en cada fila, entonces, claro, eso se va del orden de las tablas. ¿Sí? Pero porque la tabla del 12 no la hemos... No, la tabla del 7 no la hacemos hasta el 12, o la tabla del 12 no la hacemos. Pero si no quieres ponemos 12, ponemos 15, porque hay algunos países que sí que tienen costumbre de hacer la tabla hasta el 12. Hagamos 15 por 7 y entonces yo lo que quiero son 15 filas de 7. ¿Qué pasa? Yo diría, bueno, 15 no sé, pero 10, ¿verdad que sé? 10 filas de 7 son 70 y 5 filas de 7 son 35. Y por lo tanto, cuando yo sumo, sé que 15 por 7 tiene que dar 105, porque son 70 más 35, ¿sí? Por lo tanto, la idea esta de romper el problema para hacerlo más simple es la idea básica de la propiedad distributiva, ¿sí? Y si no quieres hacer 15 por 7, puedes hacer 8 por 7... ¿sí? Y 7 por 7 y sumar. La idea esta de que si tengo un número demasiado grande, lo rompo, hago los 2 cálculos y después sumo, es una propiedad que sale de manera muy natural de aprender a calcular mejor, ¿sí? De detenernos, a ver, ¿cuál es tu estrategia para calcular esto mentalmente? Y la tuya, ¿y a ti cuál te sirve, no? Que en la clase haya mucha conversación, mucha charla de cómo pensamos y de transmitirnos entre todos, digamos, de la manera en que lo hacemos. Porque al final lo que haces es dividir el 15... Lo divides en una suma realmente. En una suma. En 10 más 5. Y haces todo el 7 por el 10 y el 7 por el 5. Y eso es la propiedad que conocemos todo como la distributiva, pero la estás entendiendo
porque es lo que tú necesitas para calcular mentalmente. ¿no? Exacto. Y esa es la estrategia que utilizamos en el aula para irnos más allá de las tablas y para empezar a introducir algoritmos de multiplicaciones de más de una cifra. Y ahí solo junto con el tema de la división entre dos cifras, ¿sí? Claro, el tema es el siguiente. Imaginemos que tenemos 484 dividido 12 o dividido 15. Vale. No te pongo un ejemplo de dividido 57 porque esa tendríamos que tener criterio para saber que la queremos hacer con calculadora, Total. digamos. Pero que si en algún momento la necesito hacer sin calculadora, digamos, tenga alguna estrategia para poder acercarme al resultado. Pero imaginemos un número 434 dividido 12. ¿Sí? Es posible, es natural y es muy sano que en el aula aparezca esa división. Pero nosotros hemos escogido para enseñar algoritmos de la división por una cifra que sean capaces de soportar flexiblemente que yo lo mismo que pienso para una cifra lo aplico para dos cifras y las reglas no cambian. Porque no que tiene sean ningún sentido. exactamente las mismas. Es que yo esto lo pienso muchas veces porque era como... ¿Cómo puede...? O sea, era como... No, si es dos cifras tengo que hacer otra cosa. Y no tiene... Porque estoy dividiendo igual o repartiendo. ¿no? Exactamente, no puede ser. O sea, lo que nos pasaba es que elegíamos algoritmos que eran muy útiles para situaciones concretas. Lo mismo que el de dividir entre dos cifras, dividir entre decimales. Parecía que nos tendríamos que aprender cosas de memoria, ¿no? Le saco la coma y agrego tantos ceros como... Es que soy incapaz de recordar eso. Si yo lo que quiero dividir es 27 entre 0,5... ¿sí? Repartir 27 entre 0,5 es lo mismo que repartir 54 entre 1. Porque si yo tengo 27 metros de tela y los quiero cortar en trozos de 0,5, me daría el mismo resultado que si yo tuviera el doble de tela y lo quisiera cortar en trozos del doble de tamaño. Por tanto, 27 entre 0,5 es lo mismo que 54 entre 1. Y esta la sabemos hacer de memoria. Pero si nos ponían 27 dividido entre 0,5, quizás no lo hubiéramos sabido hacer memoria. O le hubiéramos sacado la coma y nos quedaba 270 entre 5, que es posible y la podríamos hacer. Pero alguien estaría pero pensando entender. aquí, Cecilia, yo Sí. pensaría, o sea, yo porque ya hace tiempo que te conozco, pero pensaría, ya, pero hay esto que acabas de decir, según qué decimal no lo puedes hacer. No estoy de acuerdo. Porque, claro, aquí porque hacía 27 entre 0,5, pero ahora imaginemos que es 34,8, ahora sí me acuerdo del número después, Vale, lo apunto. 34,8 entre 2,3. Esto, por ejemplo, Ese. me gusta este ejemplo. ¿Sí? 2,3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros ya vimos en el ejemplo anterior que si yo duplico el dividendo y duplico el divisor, el cociente no varía. ¿Sí? Entonces la idea es, si yo multiplico por 10 el dividendo y multiplico por 10 el divisor, el cociente tampoco varía. ¿Que es Claro. un momento ajá o no? Sí, te entiendo. Es como pensar que estoy hablando de centímetros y paso a hablar de milímetros. Exactamente. Y ese es un muy buen argumento que utilizas en la clase para entender por qué puedo sacar la coma. No es que saque la coma, es que multiplico los dos números por el mismo y eso no altera el cociente. Puede alterar el residuo, pero eso lo podemos discutir y es un tema para hablar y reflexionar con los alumnos, digamos, ¿no? Porque, claro, ahora el residuo ya no está en metros, sino que está en centímetros, ¿no? Tendría que recordarme que cambiar Claro, también. pero eso ya es un caso extra, pero nosotros ni nos preocupábamos por eso. Nos decían que habían de mover la coma hacia la derecha, hacia la izquierda, y eso es mucho más difícil de entender. Pero entender que si yo multiplico la cantidad que tengo para dividir y lo quiero hacer grupos más grandes, la cantidad de grupos que me va a quedar es la misma, es mucho más fácil de llegar a este Y te razonamiento. queda, ¿no? O sea, te queda o te acuerdas más porque te es más significativo. Es como... Claro. Y como nos gusta hacer matemáticas, eso, lo de que el
dividir entre un número de 2 cifras, digamos, podemos hacerlo utilizando el mismo algoritmo, ¿no? Repartiendo 10 primero, ir acercándonos, digamos, con un registro, digamos, cuidadoso de lo que haríamos manipulativamente, llegaríamos el mismo algoritmo para dividir entre una cifra que entre 2 cifras. Pero después aprovechamos para proponer problemas a los alumnos. Imagínate que tienes aquella cantidad y la divides primero entre 4 y después entre 3. Eso en el fondo es repartir entre 12. Porque si yo tengo una cantidad, la reparto en 4 grupos y cada grupo lo repartí en 3, me ha quedado entre 12. Entonces, ¿no te gusta dividir entre 2 cifras? A veces no es necesario. A veces la puedes cambiar por 2 divisiones entre números de una cifra. Lo que decíamos, ¿no? De partir el problema en trozos. En mini problemas, ¿no? Exacto, en mini problemas. O utilizar aquella propiedad que decíamos. Si teníamos 234 entre 12 y no me gusta dividir entre 12, entonces hago la mitad de 234 y hago la mitad de 12 y lo divido entre 6. Y esa flexibilidad que demuestra un alumno cuando yo le propongo una división y él me engaña y me hace una división más fácil, en lugar de entenderlo, que es que me ha traicionado, ¿no? Porque yo tenía ganas de evaluarlo en si sabía hacer divisiones de 2 cifras. Y él lo que ha hecho es cambiarme esa división de 2 cifras por una división que tiene el mismo resultado. Es que increíble, es increíble. Claro. Es un indicador de éxito de lo que estamos haciendo está bien. El niño no entiende que las matemáticas es encontrar el resultado por un método predefinido por su profesor, sino por un método que utiliza las cosas que ha aprendido en el aula y que las puede poner en juego para encontrar la respuesta. Qué guay. Vale, yo creo que tenemos que cerrar un poco a modo de resumen, ¿no? Para que quede claro. Nos hemos quedado con cosas que hablar, pues ya lo haremos. Ya te invitaremos otro día, ¿vale? Habrá pensamiento multiplicativo 2. Perfecto. No, pero justamente una de las cosas que hemos hablado hoy es del pensamiento multiplicativo como general, ¿no? Como no verlo en pequeños cajones de lo que comentabas, ¿no? También como de mini algoritmos para mini situaciones, ¿no? Sino tener como una visión, lo que decías ahora, de tener qué significa todo este pensamiento multiplicativo. Y también hemos hablado, pues, un poco recordando con Laura Morera todo el tema de hechos conocidos y hechos derivados, ¿no? De cómo poder derivar cosas de aquello que yo ya sé antes, ¿no? Y una cosa que me gustaría agregar, digamos, es que tampoco, dentro del pensamiento multiplicativo no hay hechos aislados, pero el pensamiento multiplicativo tampoco es aislado del resto, ¿no? El pensamiento multiplicativo está relacionado, por un lado, con el pensamiento aditivo, porque multiplicar es sumar de manera reiterada, dividir es restar de manera reiterada, por lo tanto, tenemos esa relación hacia atrás, pero también tenemos relación hacia adelante, digamos. El pensamiento multiplicativo será básico en el futuro de los alumnos, por ejemplo, para el pensamiento proporcional, ¿no? Para encontrar, así como encontramos sustitutos de algoritmos, digamos, que no son transparentes, también encontrar sustitutos de la regla de 3 para comenzar a pensar la famosa regla de 3, guerra declarada a la regla de 3. Es otro podcast. Hoy me encantará ese. Sustituirla por reflexión, pensamiento multiplicativo aplicado. Y también por otro, digamos, otra rama de las matemáticas que también tiene mucha relación con el pensamiento multiplicativo, que es la combinatoria, ¿no? Calcular, digamos, cuántos paquetes de cosas puedo hacer cuando yo dispongo de tantos elementos, claro, y las permutaciones y todo eso. Eso son que es muy importante hacer un pensamiento multiplicativo sólido, porque eso tiene ramificaciones para el futuro que les ayudará a los alumnos a aprender cosas también que vienen mucho más adelante de manera mucho más flexible y significativa. Y por último, yo creo que también lo que hemos hablado hoy es del tema de la memoria, ¿no? De memorizar, sí, pero con sentido, ¿no? Que no tenga, o sea, que tenga algún porqué de las cosas. Y yo creo que un poco es todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Bueno. No sé si... Y de la memoria diría premiar más el razonamiento por delante de la memoria, ¿no? Exacto, o sea, si un niño se lo sabe de memoria, nadie le castigará por sabérselo de memoria. Pero que si no lo sabe de memoria, que use lo que tiene disponible en su memoria, claro, para poder dar la respuesta. Perfecto. Qué guay. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias a todos encantada también. Y por favor invítenme de nuevo. Gracias por escucharnos. Como siempre, si conocéis a gente que le pueda interesar este tipo de podcast, os invitamos a compartir, estaremos encantados.
Y no, nada, nos vemos la semana que viene. Que vaya bien. Hasta pronto.